y es mejor tener algo claro a que quedarse con la duda, ¿ya? Y especialmente en este contexto en donde tenemos que tener todo claro, o bien la mayoría claro, para seguir adelante, ¿ya? Claro, sáquense esa idea de que es como el colegio, entonces les van a humillar si responden algo mal o hacen una pregunta que aparentemente es tonta. Mm, les, yo creo que más tonto es quedarse con la duda y negarse a aprender, Mm. sobre todo ahora que lo necesitan mucho para la prueba. Incluso si la pregunta aparentemente es estúpida, eh, igual sirve para aclarar conceptos de forma colateral. Ujú. Tal cual. Y en verdad Y lo ahí que hizo están Mariana es nuestros verdad. Instagrams, por si nos Sí, quieren seguir. sí, eso. Aquí está el Instagram bueno, de Preucreps, el mío, Celula Maple, y el del Mariano, Robocito, ¿ya? Y bueno, ahí aprovechen si quieren subir alguna historia o algo, así nos aprovechan de mencionar y también lo repostearemos, así que aprovechen esta instancia, anótenlo y le damos, ¿ya? Ahora sí, Empecemos. ya, démosle, ya. Primero que nada, en esta clase, nuestra meta, aquí nos faltó un puntito ya, pero la primera meta es como darle una base concreta, que, bueno, la meta principal es darle una base concreta para empezar a estudiar biología de la mejor forma, ¿ya? Aquí vamos a decir qué es la biología, bueno, qué es una ciencia, qué es la biología y qué es la vida, qué es lo principal que aborda la biología, ¿ya? Es lo principal que vamos a hablar y también vamos a hablar de temas de organización biológica que encontramos que es necesario tener claro para entender lo que se viene después. O sea, si entendemos de qué está hecho un organelo, vamos a entender de que está hecho de macromoléculas, ¿ya? Pero al organelo que compone a la célula. Y si se fijan ahí va como en un orden, que eso lo vamos a ver más adelante, pero así de vista general, esto va a dar un orden para entender mejor de cómo se componen las cosas, ¿ya? Un contexto amplio para que luego se pueda abordar todo de mejor manera, como si esto fuera el centro de un mapa mental y luego todos los temas que vamos a tratar más profundamente fueran sus ramitas. Si es que han visto el último video que subí a TikTok, spam, expliqué que para entender mucho mejor los temas que se aprenden y si es que se van a enseñar, hay que tener un contexto y una progresión. El mismo ejemplo que di, no sirve de nada si yo aquí parto y les digo, esto es una célula procariota, la célula procariota tiene estas características, y no les doy ni siquiera la curiosidad por saber qué rayos es procariota o siquiera qué es una célula o qué Mm. importancia tiene. Ese tipo de cosas se van a solucionar aquí. Sí. Ya, y bueno, el otro objetivo, bueno, la otra meta de la clase es ejercitar analizando y resolviendo ejercicios planteados a lo largo de la clase, ¿ya? Ahí van a ver de qué cosas estamos hablando porque, en verdad, no son ejercicios tradicionales, sino que son cositas más dinámicas, como le dijimos. Ya, ahora sí, antes de empezar el contenido en sí, le queremos dejar esta clase, o sea, perdón, esta frase, que dice, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. ¿Ya? Esto en un contexto PDT y en general, en cualquier contexto, esto realmente da mucho sentido. Si día a día no te esfuerces y como que ya, de repente estudio una semana y después la otra, o sea, me tomo una semana de descanso y después la otra voy a seguir estudiando, al final eh, se te va a costar más hacer este proceso y quizás el éxito que tú tengas quizás no sea tan bueno o bien quizás no sea el puntaje que tú desees si que no pones tu verdadero esfuerzo, ¿ya? Así que eh, si quieren, le deciden una meta, hagan la mayor cantidad de esfuerzos que puedan para hacerlo. Y quizás día tras día, porque a través de esta constancia pueden lograr con mayor seguridad su meta, ¿ya? Así que es un mensaje que le queremos dejar.
Sí, es como la analogía, haciendo una analogía, es como tener una plantita. No sirve si la riegan mucho un día y luego la dejan mucho tiempo seca. Tiene que ser de poquito y continuo. Sí. Así que eso, y eso le dejamos como mensajito, ¿ya? Ahora sí, nuevamente, antes de empezar con el contenido, una presentación así más profunda de nosotros. Dale, Sí. Mariano. ¿Quién empieza? Tú, dale. Ya. Bueno, es probable que ya me conozcan bastante, pero si no, igual me presento. Mi nombre es Mariano. Me conocen en redes sociales como Robocito, que es mi alias con el que hago divulgación científica, especialmente en TikTok, y estoy estrenando mi canal de YouTube. Mi objetivo general con eso es aprovechar que me gusta y que por ende de que me guste, la he estudiado un poquito más por gusto, como para tener una comprensión lo suficiente como para ayudar a la gente a entender cosas que aparentemente son complejas y que no tienen que ser necesariamente así, ni mucho menos aburridas. Tengo 17 años y voy en cuarto medio, así que estamos en las mismas. Yo igual estoy súper nervioso. Aquí también hay alguien nerviosito que también va en cuarto medio. Ahora sí, me presento bien, me llamo Abel, también conocida como Célula Mago. Tengo 16 años y voy en cuarto medio. Algunas personas me dicen que cómo y algunas me dicen que es normal. Al final no entiendo, pero bueno. Eh, Igual que Mariano y al igual que todos ustedes, estamos a la misma. La verdad, yo me llevo preparando hace caleta para la prueba, hace un año y medio aproximadamente, entonces incluso con eso igual me siento nervioso y para que sepan que quizá uno nunca se va a sentir preparado o completamente preparada para eso. Así que un mensajito de los dos que igual estamos a la misma y aquí estamos para apoyarnos. Incluso aquí estamos, de hecho aquí estamos haciendo una clase para esto, para apoyarnos entre todos y ay, perdón, se perdió la idea. Ya, que aquí estamos para apoyarnos y por lo mismo estamos haciendo esta clase, ya, para apoyarlo a ustedes y también nos sirve para nosotros. ¿Qué otra cosa más? Ya, bueno, soy el admin de Célula Magol. Como ya se habrán dado cuenta, la cuenta la empecé hace un mes por ahí. Y ahí fue como me contacté, o sea, fue como me conecté con el Pireo y así fue como llegué acá. Así que aquí estamos y con mucho ánimo. Juntos somos el Team Brócoli o el equipo Eso, Brócoli. Pasa que ambos tenemos el pelo muy alocado, yo ya no tanto porque me lo corté. Pero quien haya visto mi TikTok de principios, sabrá que tenía una cosa así. Parecía Freddy Turbina. Y Abel igual. sí, o sea, el Mariano ha visto, o sea, ha visto un poquito de mi foto y en verdad sí, tengo un Aparte el brócoli brócoli. es un organismo biológico, así que queda bien. Sí. Y bueno, sí, pues, por eso nos llamamos Team Brócoli, por eso aparecen varios brócolis, porque al final somos dos brócolis que está enseñando biología. Así que con esta motivación brocoloniana, así acabo de inventar la palabra, lo siento si a alguien le ofende, pero bueno, brocoloniana, le empezamos a dar al tiro. Le vamos a dar con todo. Sí, prepárense. Vale. Primero, vamos a pensar qué es la ciencia. Traten de ahora empezar a abrir su mente así como si fuera una cajita y empezar a tirar ideas. No hace falta que den una respuesta magistral, pero sí que den, por ejemplo, qué se les viene a la mente cuando piensan en ciencia, qué se les viene a la mente cuando piensan en una persona que trabaja en ciencia, en un científico, en una científica o en un científica. Comenten, pueden usar su micrófono o el chat. Investigación, estudio, experimentos, cosas comprobables. Sí, rama de la filosofía, eso es clave y ya lo vamos a explicar. Al parecer tienen ideas bastante acertadas, cosas exactas, evidencias. Claro, al parecer lo tienen bastante claro y sí, precisamente
La ciencia, al contrario del estereotipo que hay, no tiene que ser necesariamente un científico loco como que el que se ve ahí en la esquina inferior derecha. No es necesariamente mezclar cositas en un tubito y que les salga humo. La ciencia es más bien una forma de pensar que aplica la curiosidad de un humano, porque la ciencia es una actividad humana, tal cual como la filosofía, pero con la diferencia de que se basa en la evidencia. Al contrario de la filosofía, que también se considera conocimiento, aunque no científico, em, por ejemplo, la filosofía se va a centrar más en la pregunta y la ciencia se va a centrar más los, en la evidencia que le da sustento a esa pregunta como para acercarnos a una verdad. Hay mucha gente que cree que la ciencia es la verdad. Eso se llama cientificismo. Y la ciencia no es la verdad. Al contrario, la ciencia es un intento de acercarnos a la verdad porque sabemos que la verdad no es una sola. Como decía Carl Sagan, un divulgador científico excelente, la ciencia no es como una bolsa de respuestas de la que sacas verdades. No es como que cuando sale, no sé, en un portal de noticias, científicos descubren un nuevo planeta fuera del sistema solar que se parece a la Tierra. Da como la sensación de que el científico iba, se tropezó con un planeta y, oh, listo, descubrió un planeta. No, la ciencia es una actividad humana y no se suele contar que detrás de eso hay mucho em, esfuerzo de parte del científico o científico o científica. No sabemos si ese día estaba a punto de abandonar su proyecto porque no tenía financiamiento y no lo hizo porque, no sé, pudo hablar con la persona que le gusta. Es un ejemplo inventado, pero en sí la ciencia es una actividad humana y la clave es que se ocupa la curiosidad como vía, como camino, para tratar de acercarnos a la verdad. Y en cuanto no haya evidencia de que nuestra evidencia que ya tenemos es errónea o que es de otra forma, eso cuenta como el consenso. Sin embargo, la ciencia no es dogmática. No es como que, por ejemplo, hace un tiempo, cuando se había descubierto que, por ejemplo, las células tienen el siguiente proceso. Pasan de ADN a ARN y luego a proteína. Y de repente llega un virus que ya tiene ARN, entonces empieza como desde el medio y te rompe todo lo que ya tenías. O, por ejemplo, que pensemos, las plantas son las que tienen, las que hacen fotosíntesis y los animales no. Y de repente aparece un animal que hace fotosíntesis. Nada en la ciencia es fijo y dogmático. Todo va cambiando en función de la evidencia que se va recolectando. Esa es una idea que se tiene que tener bastante clara porque algo, no solo para mejorar su calidad de vida, sino porque, sino porque va a entrar en, en la prueba de transición, es necesario pensar como científico. ¿Queda todo claro? Sí, excelente. Podemos pasar entonces. Bacán. Vale. Eh, Ahora, ya sabemos más o menos qué es la ciencia, pero también sabemos que hay muchos tipos de ciencia. Estaría bien que pudieran escribir o contar ciencias que conozcan, aparte de biología, no sean flojos, ahí está. Pero, pero en sí hay muchos tipos de ciencia y cada una va a tener su método. Existe el método científico, pero es como una cosa muy general. eh, y ahora nos vamos a enfocar en biología. Como ahí dice, existen ciertos términos griegos como bio o logos, que adaptados a nuestro idioma significan vida y ciencia o estudio. Entonces, tiene sentido que biología sea el estudio de la vida y no solo necesariamente de la vida, sino de las cosas relacionadas a la vida. Cuál es su composición química, cómo interaccionan los seres vivos, em, cómo cambian en función del tiempo y de su entorno. Todo ese tipo de cosas las estudia la biología.
Queda claro que es... Ah, astronomía, buena. Excelente astronomía. Y eso. ¿Queda claro qué es la biología? Citología, muy bien también. Estudio de las células. Clarísimo. Pasamos entonces. ¿Hay alguien que no le quedó claro? Oh, Vanessa. Ahí. Vanessa, cuéntanos. Cuéntanos. Al igual que Vanessa es un ejemplo, quien tenga dudas tiene que hacerlas, tiene que aprovechar. Explícanos, Vanessa, puedes usar tu micrófono. Más especificación, claro. Mm, por favor. Bueno, especificación sobre biología. Ya sabemos qué es la ciencia, la aplicación de la curiosidad para recolectar evidencia y con eso acercarnos a lo más parecido que tenemos por ahora a una verdad. Y eso se puede aplicar a la vida en sí. Existe la vida como fenómeno en el entorno. Y ya existiendo podemos observar cosas. Podemos observar que, por ejemplo, si yo dejo comida ahí tirada, de repente se va a empezar a poner verde, se va a empezar a hacer de onda, y yo puedo pensar, wow, ahí pasó algo. A lo mejor fue un espíritu, a lo mejor fue un fantasma, o a lo mejor existe algo que yo no conozco y que no puedo ver con mis ojos. Y he ahí muchas eras hasta que se descubrió el microscopio, como el que tengo yo ahí. Ese es un ejemplo de cómo podría estudiarse la biología, por ejemplo, biología celular en ese caso. Pero puede pasar con todo lo que tenga que ver con seres vivos. Si ves que, por ejemplo, hay un árbol y que hay una ardilla en ese árbol, bueno, aquí no en Chile no hay, pero si ves un animalito en un árbol y, y ves que está haciendo cosas que parecen que están ahí desde siempre, se puede deducir que ese animal tiene una función específica en ese lugar y que si se cambia, cambiarían el resto de cosas en consecuencia. Entonces, se aplica esa curiosidad característica de la ciencia para recolectar evidencia, pero en este caso no evidencia de cualquier tipo, sino evidencia que tenga algo que ver con los seres vivos. Y con eso sacar lo más parecido que tengamos por ahora a verdades. Por ejemplo, eh, en cuanto alguien no sea capaz de probar que mis huesos no son producto de la calcificación de una célula que se llama osteoblasto, eso va a ser una verdad y cuenta como biología. Porque tiene que ver con un ser vivo, que soy yo. Si estoy vivo, creo. Ahí se entiende ¿Queda mejor. claro, Vanessa? Sí, eso espero. Si no le importa, excelente. Podemos continuar entonces. Pero aquí hay un problema. Ya llevamos un rato hablando sobre biología y de qué es la ciencia que estudia los seres vivos y las cosas que tienen que ver con seres vivos, pero no hemos hablado de qué es la vida. Estamos obviando un concepto. Es como si yo les digo, yo estoy hecho de átomos, pero no les digo que es un átomo, y nos quedamos con un concepto abstracto de átomo. En este caso sería, por ejemplo, una bolita muy chiquita de colores que se mueve, que orbita. Em, quiero que, de nuevo, como cuando empezaron a dar ideas de qué es la ciencia, que traten de deducir qué es la vida. Piensen, por ejemplo, en la siguiente estrategia. Comparen cosas que sabemos que son seres vivos. Den ejemplos de seres vivos en el chat o con su vocecita. Capacidad de reproducción, excelente. Abel, ponte una pizarrita, ¿o no? ¿O la pongo yo? Voy. Ah, me dice que yo no puedo porque... Reproducción, dicen. Excelente. No son todos los organismos que se pueden reproducir.
¿Puede ser que la capacidad de reproducción sea algo característico de la vida? ¿Creen ustedes? Y si no, necesidad de alimentarse para funcionar. A él. Dale, Bel. Tú puedes alimentarse. Espera. Ah, Necesitan cosas o elementos para subsistir. Necesidad de recursos, puedes poner, o de un ambiente en concreto. Tiempo, ya, que respire. Puedes poner que respire. voy a poner todo. Creo. Claro. Metabolismo, eso es una palabrota inmensa y muy clave. Bueno, palabrota no en el sentido de que es una grosería. Es una palabra muy bonita cuando la entienden. Especialización, fecundación. Nacer, desarrollarse y reproducirse. Ujú. Células. Voy a poner el tiro. Hay harta idea. Excelente, están dando muy, muy, muy buenas ideas. Y reproducirse. Ah, Morir igual, morir igual. ¿No se les había ocurrido que los seres vivos se mueren? Si yo les pregunto que si una roca está viva o está muerta. Este mouse, ¿está vivo o está muerto? Sobrevivencia. ¿Está vivo o está muerto una piedra o el mouse? Muerto. Es inerte, muerto, no tiene vida. Vamos a quitar un, no sé si un estereotipo, pero algo que está mal entendido, y es que las cosas que no tienen vida no es que estén muertas. Muerto es una etapa de la vida, entonces si algo no estuvo vivo en algún momento no cuenta como muerto, simplemente cuenta como no vivo. No, no vivo, no vivo. ahí sería algo interesante de las 3M. Responde a estímulos. Sí. Membrana plasmática, medio interno. Sí. Viví toda mi vida engañada. No, Maite. Bueno, precisamente la ciencia, y en este caso la biología, te abre nuevas perspectivas. Yo igual, por ejemplo, viví engañado cuando, cuando yo creía que los escarabajos habían evolucionado para abrir su espalda y de ahí dentro sacar alas. Y luego descubrí que esa cosita que se abre para liberar las alas que están dentro de los escarabajos, no es una coraza, son alas. Los escarabajos antes tenían 2 pares de alas, 4 en total, y las que estaban arribita se endurecieron y funcionaron como coraza para, para cubrir las alas de abajo. Sí, es genial. ¿Se dan cuenta? ¿No lo sabían? Ahora lo saben. La biología es muy, muy, muy genial. Creo que estamos aprendiendo Por algo favor, más no lo vean que... como una clase aburrida, te da una perspectiva demasiado bonita de la vida. Exploté. Datazo. Ya. Creo Creo que con estos que... términos, Sí, ¿sí? ¿Está sí, con bien? eso también estamos bien. Sí. Ya. Ahora la Vale. cuestión es Vamos a, analizarlos. claro, hay que analizarlos. Vamos primero con la reproducción. Ujú. La reproducción podría ser una característica de la vida. Cuenta como ser vivo, por ejemplo, el fuego, porque el fuego igual se reproduce si le pongo más área donde quemar. O los cristales que también se expanden. O una burbuja si la parto, se hacen burbujitas más pequeñas, eso no es reproducción. Es una característica. Claro, vamos viendo que son cosas que tiene que cumplir, pero que pueden existir independientemente. Y de existir independientemente no necesariamente están vivas. ¿Por qué el fuego no tiene sombra? Porque el fuego no es materia. No tiene como algo, una opacidad.
no tiene átomos con los cuales bloquear la luz, es simplemente una reacción química. Las plantas igual se reproducen y son seres vivos, pero hay cosas que se reproducen y no son seres vivos. Entonces ya tenemos un concepto clave. Estas características pueden existir independientemente de la vida. Si se agrupan en un ser vivo, entonces cuenta como vida, pero pueden existir independientemente. Por ejemplo, el ejemplo que di de la burbuja se puede reproducir si la parto con mucha suavidad y salen dos burbujitas y no necesariamente la burbuja está viva. Especialización. Claro, la vida puede especializarse gracias a la adaptación. Un ser vivo puede adaptarse a su entorno y no solo puede adaptarse, sino que en caso de que haya nacido con ciertas características heredables, puede heredarlas y que el entorno o alguna otra cosa pueda irlas seleccionando para que cada vez se vayan haciendo más específicas. Por ejemplo, un ojo. Un ojo que parece tan obvio es una maravilla de la biología, porque en algún momento toda la estructura tan compleja que es el ojo fue simplemente una pared de células sensibles a la luz, que cada vez se hicieron más especializadas. ¿Qué es el ARN? El ARN a ver, te voy a dar una explicación eh, simple. El ARN es un tipo de ácido nucleico, es decir, el mismo tipo de molécula que el ADN. La diferencia es que uno tiene un oxígeno y el otro no tiene. Pero esa diferencia tan simplona le da muchas características distintas al ADN. Pero eso lo vamos a detallar después en otras materias. Ahora es una perspectiva general. ¿Células? ¿Podría existir vida sin células? ¿Se les ocurre algo que esté vivo que no tenga células? La vida es una propiedad emergente de la célula. No, claro. Al menos por ahora no conocemos nada que esté vivo sin que tenga células. Entonces, la célula es algo fundamental y de hecho es la unidad mínima de la vida. Algo inferior a una célula simplemente no puede contar como vida, porque desde ahí empiezan a salir todo el resto de características. Por ejemplo, no se puede especializar algo si primero no tiene una célula que se reproduzca para adaptarse a ese entorno. ¿Y los virus? O debate. ¿Los virus están vivos? Verá, primero, primero definamos las características de seres vivos y ahí vemos si es que los virus están vivos o no. Pía, muy buen aporte el del virus. Alimentación. Mm, creo que la alimentación se puede mezclar con el que está más abajito que dice necesidad de recursos. Esos recursos no necesariamente tiene que ser alimentación, porque la alimentación en sí es algo muy abstracto si lo ven desde el punto de vista molecular, porque por ejemplo, para nosotros alimentación puede ser algo como comerse una manzana, comerse un Chocman, no sé, y, y parece algo distinto a la respiración. La respiración es como, es algo distinto a alimentarse, pero si lo vemos desde un punto de vista de una célula, es casi la misma cosa. En sí, la alimentación es una forma más de necesitar recursos. Los glóbulos rojos no tienen núcleo, pero son una forma de célula, sin núcleo, pero sí es una célula. Y qué bueno que lo sepas, no tienen núcleo. ¿Los organelos cuentan como vida? Eso también podemos hablarlo, yo creo que yo creo cuando nos toque clases sobre células, hablemos sobre si los organelos tienen vida, porque hay organelos que tienen ADN propio, independientemente del de la célula. Me parece bien hablarlo, pero conocer a su debido Buenísima. momento. También metabolismo.
El metabolismo es la capacidad de un ser vivo de sintetizar y manejar su propia energía. Sale como consecuencia de tener una célula, básicamente, o al menos según la evidencia que tenemos actualmente. Entonces sería algo que también está muy relacionado con alimentarse, tener recursos, respirar y todo eso, porque al fin y al cabo no sirve de nada que la célula o cualquier otro ser vivo se alimente si al fin y al cabo no tiene nada que hacer con la energía de eso que se alimentó. Necesita metabolismo. La vida nace, se desarrolla y se reproduce. Puede ser, pero reitero, por ejemplo, el fuego también nace si lo prendo, se desarrolla si dejo que crezca y se reproduce si quemo otra cosa. Si prendo una velita de cumpleaños con otra, lo voy a estar reproduciendo. Puede existir independientemente de la vida. Y por supuesto, toda la vida se tiene que morir en algún momento. No tenemos evidencia de ningún ser vivo que no se haya muerto. ¿Y qué más? Responder a estímulos. Imaginemos que tenemos una célula que cumple absolutamente todas las características que hemos visto. Las mitocondrias, excepto Pierre, es genial. Felicidades, Pia. Lo escribí mal, pero bueno. Imaginemos que tenemos una célula que cumple con absolutamente todas las características que mencionamos ahí. Si esa célula no responde a nada, por ejemplo, le tiramos comida y no la absorbe, le cambiamos el medio y sus funciones no son alteradas. La reina Isabel, ¿por qué? Ay, no entendí el chiste. Es porque es como inmortal. Ya, sí, ya. Sí, Reina Isabel no es un ser vivo entonces. Reina Isabel desde el Devónico, cuando empezaron a salir los primeros peces con pulmones. Ahí estaba la Reina Isabel. Ya, respuestas a estímulos. Si tenemos una célula que cumple con todo eso y al final no responde a nada, digamos que tenemos aquí la célula, ¿ok? Y yo la pico, la pico, la pico, le tiro cosas, le cambio el medio, la pongo en ácido, no sé, y no responde a nada. ¿Está viva? O si Abel tampoco responde. ¿Abel se murió o Abel está vivo? Estoy acá, que estoy leyendo el chat, por eso. Si Abel no responde, si Abel se puede alimentar, tiene Uf, células especializadas, tiene metabolismo, nació, se desarrolló y se reprodujo, pero al final no responde a estímulos, ¿Abel está vivo? No, Abel es real. Abel no Estuvo, contaría como vida. ¿Qué? ¿Alguien habló? que si ¿No? estuvo vivo o no. Estuvo vivo en algún momento, pero ahora no contaría como vida. Sería equivalente a una bolsa de basura llena de materia orgánica. me acaban de Lo quitar siento, la Abel. vida, gracias. Gracias. Perdón, Abel. Lo siento. Oh. Quiero ser Abel, no. Primero rindan la prueba. Primero la PDT, al menos. Digo, Abel. Ya, tenemos una gran perspectiva ahora de ideas que podría ser la vida. Creo que ya podemos avanzar. Sí, y de hecho, todo lo que definimos en este Oh, ¿no momento es lo mismo era estar parte de en esto. coma? Claro. Sí. Esta pizarrita que acabamos de hacer iba en esta diapositiva. Era una misión científica y vamos a hacer aquí la de Sherlock. Pero no adelantamos la hecho, No es entonces. lo mismo que estar en coma, pero Valentina, una persona que está en coma a lo mejor no responde a estímulos si, por ejemplo, le hablas y ese tipo de cosas, pero tiene que estar respirando. Respirar es una forma de manejar energía, en este caso, la que carga los electrones del oxígeno que entra a tu cuerpo.
Eso cuenta como metabolismo. También, ¿qué más? Sus células individualmente van a estar funcionando. A lo mejor partes de su cerebro van a tener menos actividad. Creo que eso es un punto que nos faltó. Agrega ahí conciencia. ¿La vida tiene que estar consciente? ¿La vida tiene que ser consciente? Por ejemplo, yo tengo conciencia, yo estoy vivo, ¿cierto? ¿Las plantas tienen conciencia? Sé de conciencia. Ujú. Martín, momento. No sé lo que piensa de la célula, pero debe saber lo que hace. Veremos eso en la clase de biología celular. Igual les puedo dar una perspectiva general, pero la idea es mantener el ritmo de la clase. Sí. Por ejemplo, ¿una medusa está viva? Yo digo que no necesariamente, porque esas personas de discapacidad siguen siendo personas. Legalmente una persona con muerte cerebral no cuenta como persona. Cuenta como persona muerta. Su cuerpo está vivo, pero su mente no, y con eso, o sea, si la persona radica en la conciencia de la persona en sí, si esa conciencia ya no está, legalmente la persona está muerta. La mejor clase de ciencia que he tenido en años. Un honor. La vida es un ciclo sin fin. Ya, pero una medusa, claro, una medusa está viva, o sea, ¿sabe que debe alimentarse? Una medusa está viva, ¿cierto? Puede alimentarse, no necesariamente tiene que saber, así como pensar que tiene que hacerlo. Puede salir a buscar recursos, puede metabolizar esos recursos, puede reproducirse y muchas cosas. Cumple con todas las características de la vida, pero le falta conciencia, porque una medusa no tiene cerebro. No tiene un centro así, por ejemplo, un grupo de células especializadas en manejar la información de su entorno y con eso darle algún grado de conciencia. Sí puede responder a estímulos, pero si se fijan, eh, responder a estímulos no es algo que esté necesariamente ligado a tener conciencia. Por ejemplo, eh, mm, si tenemos una célula viva, digamos una bacteria, y a esa bacteria yo la lleno de comida en una placa Petri, una cajita llena de comida para la bacteria. Esa bacteria va a empezar a alimentarse, va a empezar a reproducirse. Si se le acaba el alimento en el entorno, va a empezar a crecer líneas celulares hacia los lados para tratar de buscar más. Y todo eso lo hace sin un cerebro. ¿Cómo va a tener cerebro una bacteria? El instinto es una reacción natural, creo. La conciencia es como pensarlo. La conciencia a lo mejor involucra cierta capacidad de procesar la información. ¿Tener cerebro es sinónimo de tener conciencia? Mira, por ejemplo, mis caracoles, yo tengo caracoles mascota. Mis caracoles tienen un cerebro que tiene solo 2 neuronas. Un cerebro de 2 neuronas nada más. Les sirve para todo lo que es un caracol, pero no es como que estén muy conscientes. También están mucho más cercanos a simplemente actuar de forma mecánica, a lo que le llaman instinto, que realmente racionalizar, oh, voy a salir a buscar comida. Claro. Entonces, la vida no necesariamente tiene que estar consciente. Y la conciencia no es algo vital. Una célula puede hacer absolutamente todas las funciones que yo como persona completa puedo hacer sin pensar. No necesito cerebro. Y yo aquí gastando 20% de mi energía metabólica en mi cerebro y una bacteria puede hacer lo mismo que yo. Pero bueno, creo que hace falta hacer una síntesis. Y si pasas de diapositiva, Abel, Yo creo que sí. Voy a borrar esto así y ahí sí. entonces los seres vivos, si hacemos como una síntesis de todas las ideas, digamos que
tomamos todas esas ideas y las metemos en una maquinita que automáticamente te da los conceptos ordenados. Sería básicamente esto. Pueden, no sé, anotarlo si quieren, tampoco es como que salga en la prueba, es más como para tener una perspectiva general de qué es la vida. La vida sería materia orgánica, porque por ejemplo si un computador cumple todas estas funciones, tampoco necesariamente cuenta como vida si está hecho de metal, tiene que ser materia orgánica. Y tiene que cumplir con los siguientes. Primero que nada, teoría celular. Si no tiene la teoría celular, o sea, básicamente, estar hecho de células, células que hacen todas las funciones y que vienen de otras células, entonces no cuenta como vida. También tiene que tener irritabilidad. En consecuencia de que esas células funcionen, van a poder responder al entorno. Si, por ejemplo, yo pongo un pedazo de tomate podrido, no, sin podrir todavía, respeto para el tomate, y lo dejo ahí. En el entorno van a haber células de, por ejemplo, hongos, células de bacterias, que van a andar por ahí, van a notar de alguna forma, porque van a ser capaces de interactuar, interactuar no, de recibir estímulos. En este caso, por ejemplo, hay moléculas volando en el aire que nosotros detectamos como olor, pero pero que para ellos un hongo o una bacteria significa, por ahí hay comida, mover moléculas hacia allá. Ya tenemos comida en el entorno, descomponer. Irritabilidad entonces sería la capacidad de responder a estímulos de un ser vivo, no como Abel. Mm. Un ser vivo también tiene que tener homeostasis. En consecuencia de que el ser vivo tiene cierta especialización, recordemos que tiene que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, un humano no puede sobrevivir en temperaturas que se alejen mucho de los 37 grados. Un caracol no puede vivir en un entorno sin humedad. Y así sucesivamente con todos los seres vivos. Necesitan un entorno que le garantice todas las funciones que necesitan para mantener esas funciones. Y esas funciones es a lo que se le llama homeostasis. Por ejemplo, nosotros los humanos quemamos una cierta cantidad de energía para darnos calor, un calor estándar. No somos como un reptil que, por ejemplo, necesita que depende de la temperatura del entorno y si no, se tiene que quedar quieto esperando que llegue calor algún día. Podemos tener nuestra energía propia, o sea, nuestra energía térmica propia, que en este caso sería la homeostasis térmica. Nuestra homeostasis térmica de los humanos son 37 grados Celsius aproximadamente. Y para mantener todas nuestras funciones correctamente necesitamos estar a esa temperatura. Si la cambiamos, vamos a empezar a fallar y en algún momento nos vamos a morir. También necesitamos metabolismo. Necesitamos ser capaces de manejar la energía que tenemos para dar todas las funciones que tiene nuestro cuerpo, nuestro organismo, porque si no, de nada sirve que podamos alimentarnos. Por ejemplo, una mitocondria, como bien dijeron ahí, una mitocondria puede metabolizar, hay quienes no la consideran como viva, pero la mitocondria, por ejemplo, es capaz de mover electrones para usarlos para alimentar moléculas que luego mueven moléculas aún más complejas. Y así, esa síntesis de la energía es a lo que se le llama metabolismo. Cuando, por ejemplo, ven un comercial de este medicamento te hará acelerar tu metabolismo y vas a bajar de peso. A lo que se refiere con acelerar tu metabolismo, se está refiriendo que va a acelerar todas las reacciones químicas que pasan en tu cuerpo para que la energía fluya más rápido. Entonces, por ejemplo,
como no vas a tener tiempo de contener toda tu energía, en este caso, por ejemplo, en forma de grasa, en forma de azúcar en la sangre, al final vas a terminar bajando de peso porque la vas a procesar antes de que siquiera la ocupes, básicamente. ¿Qué más? Adaptación. Un ser vivo tiene que tener cierta capacidad de adaptación. Hay algunos que son más frágiles que otros. Por ejemplo, a alguien aquí se le ha muerto una plantita. Esas plantitas son, les falta calle a esas plantitas, porque luego vemos una planta que crece en medio de un pedazo de cemento sin tierra ni nada, ni agua, y esa planta está adaptada a crecer en ese entorno y a ustedes se les muere la suculenta. Los seres vivos tienen cierta capacidad de adaptación. Sin seguirles haciendo bullying porque se les mueren las plantas. Por ejemplo, un humano, a pesar de que tenga una temperatura estándar de 37 grados, si viaja al Polo Norte, va a ser capaz de adaptarse de alguna forma a esa temperatura. No solo por costumbre, de que su cuerpo directamente ajuste Sería por durante su supervivencia, vida. ¿cierto? Claro, la adaptación al fin y al cabo sería una forma de supervivencia. Todo esto de aquí cuenta como supervivencia porque si no, el ser vivo se muere, que sería la última característica. La irritabilidad es necesaria para sobrevivir porque si no, no pescas tu entorno. Y, por ejemplo, si yo no tengo la irritabilidad de reaccionar a la luz, mis ojos no van a funcionar y no voy a ver si viene un auto a atropellarme y me voy a morir. ¿Qué más? No solo tienen que adaptarse, que sería como para un organismo en sí, por ejemplo, una sola planta que se adapta para un entorno, o un solo humano que lo aíslas, no sé por qué aislaríamos a una persona en el Polo Norte, pero se podía adaptar, sino que a través de las generaciones, características heredables son capaces de transmitirse a estas poblaciones nuevas. Por ejemplo, si yo toco piano, ¿mi hijo va a ser pianista? No necesariamente, porque yo aprendí piano durante mi vida. No es como que yo haya heredado la capacidad también heredable de tocar piano. O al menos no hay genes que necesariamente te condicionen a ser pianista. La evolución entonces sería el proceso en el cual características heredables son transmitidas de generación en generación. Y de eso hay muchos tipos. Por ejemplo, de evolución seguramente conozcan cuál es la diferencia entre genes y ADN. El ADN contiene genes y los genes están hechos de ADN. ADN es la molécula. Genes son partes de esa molécula que contienen información. Pero eso lo vamos a ver en genética y creo que en biología molecular. Seguramente conozcan formas de evolución, la típica selección natural de Darwin. La selección natural, en este caso, sería el entorno tiene ciertas características y a través de las generaciones se van seleccionando las características heredables que te dan una ventaja en ese entorno. Si, por ejemplo, de repente hay una inundación y, digamos, una persona nace con branquias y esas branquias son heredables, esa persona se va a poder adaptar. Es un ejemplo muy, 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 muy exagerado que no se da en la vida real, pero sirve para entender. Obviamente es a una escala mucho más pequeña. La muela del juicio. La muela del juicio en algún momento funcionó porque en nuestro entorno teníamos que, por ejemplo, mascar cosas sin cocinarlas antes. Había que, por ejemplo, morder carne sin hacerla blandita al cocinarla, al hacer la cocción.
y para eso necesitamos muelas extra. Esas muelas nos servían. Actualmente ya no nos sirven tanto, pero como son una característica heredable, porque nuestras generaciones pasadas, que sí necesitaban tener una mandíbula más compleja, necesitaban heredarlas, nos la heredaron a nosotros y ahora a nosotros nos da dolores. En algún momento esa característica va a simplemente disolverse, porque ya no es como que haya una presión tipo, tienes muelas del juicio, si no las tienes no sobrevives. Fabiana tiene una duda, por favor. Fabiana. Uso y desuso. No. No confundamos el uso y desuso con el lamarquismo. Porque, reitero, por ejemplo, si yo no uso mis manos en toda mi vida, desde que nazco tengo las manos amarradas atrás, ¿eso significa que no voy a heredar manos a mis siguientes generaciones? No. Pero si, por ejemplo, el entorno deja de exigirte que tengas manos para sobrevivir, a lo mejor terminan habiendo mutaciones en las cuales, por ejemplo, una persona nace con una discapacidad que te da manos menos funcionales y esa persona va a ser como normal que tenga eso, porque simplemente su entorno no le va a exigir que tenga manos. Y luego va a poder heredar esa característica de tener manos menos funcionales y así sucesivamente. Fabiana, por favor. ¿En qué estamos ahora? Estamos dando una perspectiva general de qué es la vida. Y aquí estamos dando características para que algo se considere ser vivo. Va a existir una repetición de esta sesión, se va a subir a YouTube, al canal de Preucreps. Así que no te preocupes. ¿Qué más? La vida necesita reproducirse. La vida, en este caso, necesita heredar la molécula que le da la información necesaria para ser un ser vivo y para funcionar. En nuestro caso sería el ADN. Pero, por ejemplo, un virus también puede evolucionar porque también se reproduce, pero no tiene ADN, tiene ARN. Sería un caso de un retrovirus. También hay cosas que se reproducen y que no necesariamente están vivas. Es una característica más o menos relativa. Pero en sí, un organismo debería tener las funciones por defecto para reproducirse de alguna forma. No necesariamente reproducción sexual, hay muchos tipos de reproducción. Por ejemplo, una bacteria no necesita necesariamente tener sexo cromosómico con otra bacteria, que igual se puede, pero basta con que hagan bipartición, se parte. Y al final toda la vida necesariamente tiene que morirse. Si no, no sé qué sería un dios, no contaría como ser vivo. El virus utiliza la fuente de un huésped para poder reproducirse. Claro, se reproduce al fin y al cabo, como parásito, pero lo hace. O puede solo también reproducirse. No, los virus no tienen capacidad de reproducción porque para reproducirte, es decir, copiar tu material genético y con eso crear descendencia, para hacer eso necesitas moléculas mucho más complejas de las que puede haber dentro de un virus. Esas moléculas más complejas que te dan la capacidad de reproducción se encuentran dentro de las células, pero un solo virus es mucho más pequeñito que una célula. Piensen que, por ejemplo, en una célula de nuestro cuerpo, una célula eucariota, pueden caber miles y miles de bacterias dentro de una sola célula nuestra.
Y en cada una de esas bacterias pueden caber miles y miles y miles de virus, así de chiquititos son. Entonces simplemente no le puedes meter las moléculas necesarias para que se reproduzca por sí solo. Se reproduce al fin y al cabo como parásito, pero no por sí solo. Habían dicho que si el virus estaba vivo, ¿creen que el virus esté vivo? Recuerden que tiene que cumplir con estas características. ¿Hay alguna que no cumpla? ¿Qué características cumple y no cumple el virus? A ver, ¿puedes ir tachándolas? A ver, cuéntanos, ¿qué características tiene el virus y cuáles no? Primero que nada, ¿el virus está hecho de células? Eso hay que pensarlo. ¿El virus está hecho de células? Teoría celular no la cumple. Muy buena, Matilde. Teoría celular no la cumple. Un virus no es una célula, es un par de moléculas, mucho más pequeña que una célula. Ujú. Em, Irritabilidad. O sea que ¿Un responda a virus es estímulos. capaz de responder a estímulos? Es variable. Hay algunos virus que son mucho más complejos que otros y tienen algo parecido a irritabilidad, pero ponle ahí como que la cumple a medias. Eso es como- Por ejemplo, un Pandoravirus tiene algo parecido a una membrana y con eso, por ejemplo, puede tener irritabilidad para, para cargas eléctricas, pero la mayoría de virus simplemente no, es variable. Así que cuenta como a medias. Homeostasis, eso sí lo cumple. Por ejemplo, un SARS-CoV-2, un virus de la COVID-19, necesita para su sobrevivencia estar en un ambiente que le garantice todo lo que le garantiza básicamente el sistema respiratorio humano. Si su entorno no le garantiza todo lo que le garantiza nuestro sistema respiratorio, entonces se muere. Necesita esa homeostasis. El tema de metabolismo, quiero rescatar lo que dijo Martina, que el virus tiene metabolismo, pero no lo tiene propio. O sea, necesita un huésped para metabolizar su sustancia. Puede ser, sí, puede ser, pero está mucho más cercano que no. Igual que contaría como a medias. Adaptación. La adaptación, un virus directamente no se puede adaptar. No puede, Mm. pobrecito. Evolución sí puede porque se reproduce. La evolución es una consecuencia de la reproducción. La reproducción sí, igual podría contar como que a medias porque no lo hace por sí solo, pero por ejemplo em, una larva de algún insecto parásito tampoco puede crecer si no parasita. Y son seres vivos, así que igual. Y muerte. ¿Y el virus Sí. se muere o no se muere el virus? ¿Se muere o no se muere el virus? Mariel Si por dice que ejemplo tengo no. SARS-CoV-2 aquí y le paso alcohol. Mariel dice que no. Ignacia Campos dice que es inactiva. No sé si cuenta. No debería porque nunca estuvo vivo. Exacto, Estefanía. Es esto. Es- Creo que de nuevo lo escribí mal, pero Estefanía es genial. Muy buena. No puede morirse si en ningún momento estuvo vivo. Ya sabemos entonces, tenemos una perspectiva lo suficiente como para continuar, porque ya sabemos qué es una ciencia, ya sabemos qué es la biología, sabemos cómo aplicar ese pensamiento científico para deducir eh, con base al análisis de mucha información, ir sacando evidencias. Por ejemplo, aquí tenemos con esta diapositiva evidencia suficiente para descartar al virus como ser vivo y hasta que nadie pruebe lo contrario, ese será el consenso. Sí, Miren qué lindo. es un intento de virus. Lo siento. Continuemos, Abel.
Sí, y bien. Una vez dicho todo esto, sabiendo qué es un ser vivo, cómo lo podemos definir y cuáles son sus Corre la pizarrita. generalidades, sí, eso estoy haciendo. Podemos meternos al fondo de niveles de organización biológica, ¿ya? Hablo de niveles de organización biológica, pero realmente es niveles de organización, ¿ya? Ya van a ver por qué. Y bueno, primero que nada, vamos a definir este concepto de nivel de organización, porque quizás suene como, ya, ¿qué puede ser? O, eh, ¿qué me importa eso? ¿Por qué tengo que saberlo? Bueno, ya van a ver. Su definición es que los niveles de organización general es la forma de organizar jerárquicamente elementos pequeños como son el átomo, las moléculas, hasta un nivel mucho más superior como es la biosfera. Ya la biosfera, también conocida como planeta Tierra. Ya al final lo que busca el objetivo, bueno, el objetivo de esta organización, tal cual es organizar, valga la redundancia, es organizar todo lo que compone a los seres vivos, ¿ya? Y de hecho, aquí en la imagen del lado vamos a darnos cuenta de que primero parte de los átomos, sigue con las moléculas, y si vemos esto, bueno, también sigue con el núcleo, que es un organelo, y si vemos esto, nos damos cuenta de que esto de por sí, bueno, principalmente esto, no está vivo. Esto no está vivo, esto no es un ser vivo. Ya, por eso lo llamamos nivel de organización y no nivel de organización biológica. Nivel de organización biológica iría desde el núcleo hacia allá. O sea, hacia lo que sigue, hasta llegar a biosfera. ¿Ya? En este caso, en los átomos, y, o sea, el nivel atómico y el nivel molecular, vamos a hablar de nivel, o sea, de algo más químico, ¿ya? Así que no nos vamos a meter tan a fondo con eso. Ya. Sabiendo esto, quiero saber su opinión. O sea, más que opinión, quiero saber qué saben ustedes o bien cuáles niveles conocen ustedes. Ya, entonces quiero que ahí me vayan poniendo qué niveles conocen. Tomen Yo en estoy cuenta que la anotando. jerarquía se refiere como a mm, niveles que puedan contar como superiores a otros, no de alguna forma moral o algo así, sino que simplemente sea como una forma de ordenar. Por ejemplo, en una sala de clases tenemos la siguiente jerarquía. Por encima está el inspector y el inspector manda al profesor y el profesor está por encima jerárquicamente que los alumnos y a lo mejor dentro de esos alumnos puede haber una jerarquía de, por ejemplo, uno es presidente de curso, otro es delegado de estudio. Esos son jerarquías. Y claro, ahí alguien dio ecosistema, comunidad, población, Uy, muy buena, está bioma. bien, 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 bien. Ahí están dando cositas. Bien. Población, órganos. Habían puesto biosfera. Átomo, célula, Ya, bueno, ahí le están achutando todo, así que voy a intentar, sí, bueno, más son que anotarlo geniales. todo, sí, sí, en verdad, chiquillos, lo están haciendo súper. Miren, no voy a anotarlos todos porque en verdad ya lo están nombrando todos. Falta uno que no he visto por ahí, que es como lo primordial. Lo primordial de un ser vivo. A ver qué lo dice. Eso, Ya dice que célula. es una célula, Eso Juanita faltaba. también. Y creo que falta uno más, que es lo que compone, o sea, la célula compone algo, ya así como nivel mucho más mayor, mucho mayor, ya que ahí falta uno más. Ya, más allá de tejido y más allá de órgano. Eso, Organismo, organismo, eso. Eso es bien importante. qué De hecho, bonito. Ujú. lo vamos a ver en la diapositiva de ahora. Si se fijan, aquí vemos nuevamente el mapa de acá, ¿ya? Pero aquí preferí poner esto porque se ve más bonito y también porque me ayuda a explicar mejor, ¿ya? Vamos a empezar primero con el nivel atómico.
Bueno, primero que nada, como mencioné, el nivel molecular y el nivel atómico, no le voy a, o sea, no voy a hablar de ello a tanto detalle, porque al final esto corresponde más a la rama de las químicas, ¿ya? A la química atómica. Por eso decía Abel que no es necesariamente organización biológica, porque biología implica necesariamente átomos, pero los átomos en sí no son campo de estudio de la biología, o al menos solo la parte que tiene que ver con biología. En este caso sería como nivel de organización atómica o molecular tal vez, o Sí, subatómica. de hecho sí, lo podemos llamar así. Y después vamos a ver por qué. Ya, primero, el átomo. El átomo ¿de qué se compone? Aquí falta una cosita que aquí, a ver si alguien la chunta. ¿De qué se compone un átomo? Ahí, no, eso. Uno es el electrón, voy a llamarlo así, protones, y falta uno, neutrón. Y tal como dice Vale, esto en general son partículas subatómicas. ¿Ya? Partículas subatómicas. Pido primero que, o sea, pido disculpas por mi letra, ¿ya? No tan fácil escribir aquí en el computador, así que lo siento por eso. Ya, ya, entonces aquí hablamos de, primero, de partículas subatómicas y esos forman el átomo, ¿ya? El átomo lo podemos conocer con los diferentes elementos de la tabla periódica, el hidrógeno, berilio, carbono, etcétera. Ya, así que súper chiquillo, chiquillas, chiques. Siguiente nivel. Dos átomos se unen, ¿ya? Digamos, se enamoran, dicen, oye, quiero enlazarme contigo. Se toman la manito y se unen. ¿Ya? Digamos que estos son dos moléculas de oxígeno. Ya. Esas dos moléculas de oxígeno se unen y al final lo que van a formar es un O2. Ese O2 lo vamos a conocer ya como un conjunto de átomos que también es conocido como molécula. ¿Ya? Y el nivel molecular lo podemos dividir en varias, o sea, más que en varias, lo podemos dividir en varias secciones. Bueno, varias clasificaciones, ¿ya? Primero, tenemos las moléculas simples. Ya, moléculas simples como son el agua. Ya, esto está escribiendo pésimo. Espérame un poquito. Una molécula simple y sería básicamente un tipo de molécula porque molécula en sí sería un conjunto de átomos que conserva sus propiedades. Ujú. Una molécula de agua conserva propiedades tanto de sus componentes como de la molécula del conjunto en sí, pero hay moléculas que son aún más grandes y en cuanto sigan cumpliendo esas características van a seguir siendo moléculas, pero no necesariamente simples. No podemos comparar una simple molécula de agua, un oxígeno y dos hidrógenos, a una cadena de ADN que si desenrollamos mide no sé cuántos metros, De mucho más hecho, compleja. de hecho, a eso vamos. La idea es como de primero definir esto, o sea, Claro. moléculas simples, que es lo más sencillo, como son el agua, el hidrógeno, metano, por ejemplo. Y también tenemos moléculas que, tal como mencionó Mariano, que puede ser como la hebra de ADN o el ADN en general, como pueden ser las proteínas, como pueden ser los carbohidratos o los lípidos, que ese nivel molecular lo vamos a llamar, o sea, más que esa clasificación de las moléculas, lo vamos a llamar macromoléculas. Macromoléculas. ¿Ya? Y tal como dice su nombre, macro proviene de grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos imaginamos aquí? ¿Alguien se imagina? Bueno, ¿qué imaginan ustedes cuando hablamos de macromoléculas? En base a su nombre. Ejemplos de moléculas grandotototas. Eso mismo. Son moléculas, Carbohidratos. perfecto. Monómeros también, proteínas, bueno, eso también, muchas moléculas en un solo sitio, pero así, mucho, 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 mucho. O sea, imagínense, esto es una molécula de agua, ¿ya? Ahora, imaginemos cómo sería una molécula de ADN, por ejemplo, o sea, una de carbohidrato. Serían muchas repeticiones de un mismo monómero, por ejemplo, y así sería, hasta seguir así, 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 así. Y si se fijan, es una larguísima cadena, y entonces
podemos decir que es una molécula muy grande, son demasiados átomos, ¿ya? Entonces, a este nivel de grandes moléculas lo vamos a llamar macromoléculas, ¿ya? Y tal como dijeron algunos y algunas, está el ADN, están los carbohidratos, también están los lípidos, las proteínas, el ARN, entre otras. Ya, sigue perfecto, chiquillo. Y bueno, aquí terminamos con el tema de los niveles químicos, que ya son el átomo. Ay, ¿por qué no hago esto? Ya. Y está el átomo y la molécula. ¿Ya? Y recordemos que la molécula se divide en moléculas simples y moléculas grandes, son macromoléculas. Después, muchas macromoléculas ya van a formar, ya digamos, ya tenemos una proteína, otra proteína, otra proteína, y así, 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 así como bien ejemplificado, ¿ya? Van a formar un órgano, o bien más que proteína pueden ser diferentes macromoléculas, ¿ya? Ya, diferentes macromoléculas, al final lo que van a formar es un organelo, ¿ya? Que es como, funciona como órgano, pero en la célula, o sea, es mucho más chiquito, ¿ya? Y esto es lo que llamamos los organelos celulares, que al final funcionan como órganos de la misma célula, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos a la mitocondria, a... ¿qué? Mitocondria. Tenemos los ribosomas también, que si bien no son organelos porque no tienen membrana, son complejos macromoleculares, o sea, son un conjunto de muchas macromoléculas. Por Eh, ejemplo, un organelo sería un lisosoma, y también, un lisosoma es básicamente una cubierta de lípidos. Un lípido ya es una macromolécula, y dentro enzimas. Y las enzimas son un tipo de proteína que se compone de aminoácidos, y los aminoácidos también son macromoléculas. Un lisosoma, sí, como bien dice Estefanía, son un nivel más grande de macromoléculas. O ujú, sea, todos los niveles que son más grandes que los otros están compuestos de los más bajos. Por ejemplo, los organelos celulares, en este caso, tendrían que estar formados de moléculas, y la célula sería un conjunto de organelos, que serían los que les darían sus funciones. exactamente. Al final, siempre asimilen que a esto de los niveles de organización en general, es lo más chico compone a lo más grande. Ya, los átomos componen las moléculas componen a los organelos componen a la célula y así sucesivamente hasta llegar a la biosfera. ¿Ya? Y eso hablamos de cómo nos quedamos en el planeta Tierra, porque después sigue mucho, mucho más allá, pero allá estamos hablando de más cosas astronómicas, ¿ya? Pero es mucho más amplio. Al final, todo esto conforma, lo más chico conforma lo más grande, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, retomando la idea, bueno, organelos celulares como la mitocondria, lisosomas, ribosomas, etcétera. Todos esos organelos celulares que conocemos y que nos pasaron hace quizá en básica o bien quizá lo están pasando ahora, son organelos celulares y pertenecen a este nivel, ¿ya? Ahora, cuando tenemos mitocondrias, tenemos, por ejemplo, ya, lisosomas, tenemos un núcleo, también tenemos los retículos endoplasmáticos, por ejemplo, aquí está el rugoso, aquí tenemos al liso y aquí tenemos el aparato de Golgi, que es el secretor, ¿ya? Todo eso, lo que al final va a terminar formando es una bella y compleja una compleja célula. ¿Ya? Y aquí ya estamos hablando del nivel celular, que es esta de acá. Y bueno, de aquí pueden salir distintos conceptos, ¿ya? La célula se compone principalmente de dos dominios. Pues no me acuerdo si eran dominio o reino, pero son dos dominios. Que está el dominio eucarionte, ¿ya? Y tenemos el dominio procarionte. ¿Ya? En el procarionte podemos encontrar fácilmente a las bacterias, por ejemplo. ¿Ya? A ver, yo creo que no hace falta profundizar en eucarionte y procarionte, porque aparte de que son complejos,
o al menos en el nombre puede aparecerlo, ¿Mm? ya se abordan en clases de biología celular. Esto es una Ya, perspectiva general. entonces lo voy a intentar resumir más. Ya. Bueno, retomando la idea, ya. La célula puede ser eucarionte y procarionte. Ya, eso es lo principal. Procarionte lo podemos encontrar en las bacterias. Y la eucarionte, animales y vegetales. Ya, eso es lo principal. Entonces, nuevamente, los organelos van a componer, bueno, organelos como la mitocondria, aparato de, o sea, perdón, retículo endoplasmático liso, rugoso, secretor, aparato de Golgi, lisosomas, cloroplasto, etcétera. Todo eso compone a la célula. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un conjunto de células? O sea, ahí sí tenemos células acopladas, así, y al final van a terminar formando como algo así, ¿ya? Bueno, un conjunto de células lo que va a hacer, piensa en esto como pieza de Lego, ahora que lo pienso, ¿ya? Las células se van a acoplar, al igual que la pieza de Lego, se van a juntar y van a formar algo más grande, que en este caso se va a llamar un tejido. Se va a llamar tejido, ¿ya? Y generalmente los tejidos están especializados, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuevamente, las células van a componer a los tejidos. Quiero hacer Siendo, una, mm, aclaración, una aclaración. En sí, un tejido sería, como bien dices, un conjunto ordenado y funcional de células relativamente organizadas, ¿cierto? No es lo mismo juntar células así random, células de mi boca, células de mi sangre, así, y ponerlas en un lugar. Eso no sería un tejido. Tiene que ser, por ejemplo, em, si yo me saco una tirita de mi piel, esas serán células organizadas para formar mi piel y funcionar como piel. ujú, Pero no necesariamente tienen que estar acopladas, así como leguitos. Por ejemplo, la sangre es un tejido y la sangre no está acoplada. La sangre es líquida, tiene que circular. Y técnicamente la sangre cuenta como tejido porque son células organizadas para cumplir la función de líquido circulatorio. Estaría compuesto de glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. No todos los fluidos son tejido, porque por ejemplo, la saliva está compuesta mayoritariamente de agua y las poquitas células que tienen no son necesariamente parte de la saliva. No y, todos los fluidos, la sangre es simplemente un ejemplo. ujú, La idea en sí no es que las células tengan que estar de alguna forma en concreto, sino con que estén organizadas lo suficientemente bien como para ejecutar una función en común, ya sea mover oxígeno en la sangre, eh, dar protección física como en la piel, eh, o transmitir información como el tejido nervioso del sistema nervioso. Basta, es un tejido. Células organizadas en una función. sí, en verdad el tema del Lego era como un ejemplo para que se pudiera entender mejor, en todo caso, pero eso es verdad. Pero la idea era como no tan meterse a fondo, por eso. Era principalmente por eso. Ya, igual, siguiendo con el tema, nos quedamos en tejido. Ya, retomando. Células organizadas, ya vamos a llamarlo así mejor, células organizadas que cumplen una misma función, ¿ya? A eso le vamos a llamar tejido. Ejemplo de tejido, está el tejido, bueno, la sangre, como mencionó Mariano, y ahí tenemos a los eritrocitos, como son, bueno, los glóbulos rojos, también conocidos, glóbulos blancos, también tenemos el tejido nervioso, donde se compone de las neuronas, entre muchas otras, ¿ya? Siendo el tema, los tejidos, bueno, en los tejidos se van a unir, o bien, más que unir, bueno, si vamos a llamarlo unir, lo van a unir y bueno, se van a unir, van a formar
o sea, van a cumplir la misma función, se van a organizar y lo que va a terminar formando es un órgano. ¿Ya? En el cerebro, por ejemplo, está compuesto de tejido nervioso y otros tejidos, ¿ya? Pero el tejido nervioso va a cumplir una misma función, ya que ahí vamos a hablar de sistema nervioso. Esto por si acaso es como más vista general, ¿ya? Entonces no me voy a meter tan a fondo con esto. Siguiendo, varios órganos, por ejemplo, tomemos el cuerpo humano, varios órganos como el hígado, el estómago, el corazón, los pulmones, el cerebro, etcétera, van a formar un aparato sistema, ¿ya? El hueso también forma su propio sistema. Todos los huesos organizados se van a organizar de tal forma que van a conformar el tejido, o sea, perdón, el sistema óseo, ¿ya? Que el sistema óseo, bueno, es, son todos los huesos que nos conforman, ¿ya? Y tal como ven en la imagen, este alce, si no me equivoco, perdón, siempre me equivoco con esto, pero creo que es un alce. Este alce está conformado bueno, de su sistema óseo, ¿ya? Pero ese alce perfectamente, si está vivo y es funcional, puede tener su corazón, puede tener su estómago, puede tener sus pulmones, etcétera. Otro ejemplo de otro sistema puede ser el sistema circulatorio, que al final está el corazón, las arterias, perdón, las plaquetas, ¿no? Eh, el corazón, las arterias, las venas y las... No me sale el nombre, pero el otro, el otro, bueno, todos los vasos sanguíneos en general y el corazón y otras estructuras más componen el sistema circulatorio. También está el sistema respiratorio, sistema gástrico, sistema nervioso, etcétera. Ahora, todos estos sistemas que funcionan tanto dependientemente como independientemente entre ellos, van a formar el organismo, ¿ya? El sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema nervioso y todo el otro sistema del humano van a formar al humano, ¿ya? Siguiendo, El humano entonces sería un organismo compuesto de muchos sistemas. eso mismo. Entonces, ya vamos a hacer hasta aquí, vamos a hacer un mini resumen. El átomo van a formar a las moléculas, ¿ya? Las moléculas van a formar a los organelos. Todos, o sea, varios organelos van a conformar a las células. Esta molécula Varias, sería un nivel de organización atómica y desde organelos hasta organismos sería nivel de organización biológica, que es o la que... sea, o sea, de organelo hasta biosfera en todo caso, sería biológica. No, porque desde población hasta biosfera sería organización ecológica. Pero por eso la biología también la aborda. Ahí me Ah, quiero entonces, meter. O sea, está bien lo que se Mariano, pero a molecular, sí. A molecular, sí. Sí, a molecular. O de sistemas, no sé, de medicina, endocrinología, todo eso. ¿En qué estaba? Ya, perdón. Ya. Entonces, otra vez, el átomo conforma las moléculas y de estos dos solamente vamos a hablar de un nivel de organización más químico, ¿ya? O sea, que la química va a abordar. De los organelos, o sea, varios organelos van a formar a la célula. Varias células van a formar un tejido. Varios tejidos van a formar un órgano. Varios órganos van a formar los sistemas. Bueno, uno o más órganos van a formar un sistema. Varios sistemas van a formar al organismo. ¿Ya? Un ejemplo bien simple, el ser humano. Ya, el ser humano está compuesto de sistema circulatorio, respiratorio, gástrico, o sea, sí, gástrico, nervioso, etcétera. De aquí, siguiendo con población, varios organismos de una misma especie o semejante que viven en un mismo espacio y que viven en un mismo tiempo,
o sea, que viven en el mismo tiempo y viven en un mismo espacio, van a formar una población, ¿ya? Nosotros los humanos que vivimos acá en la ciudad, somos una misma especie que vivimos en el mismo tiempo y que vivimos en el mismo espacio, acá en Santiago, por ejemplo. Ahí estamos formando una población. La comunidad van a ser diferentes especies que que van a vivir en un mismo espacio, que van a vivir en un mismo tiempo, ¿ya? Los gatos, los gatos y los humanos y los perros, por ejemplo. Vivimos en un punto, en un mismo espacio y a la vez vivimos en un mismo tiempo, pero el tema es que somos diferentes especies, ¿ya? Ecosistema, bueno, ahí es más amplio, ahí al igual que bioma. Al final, retomando, conjuntos de organismos de una misma especie van a formar la población. Diferentes poblaciones, podemos llamarlo así, van a formar una comunidad. Diferentes comunidades van a formar ecosistemas. Diferentes ecosistemas van a formar un bioma que tengan características comunes, claro. Y varios biomas y todos los biomas que conocemos en toda la biosfera, bueno, van a formar la biosfera, ¿ya? No sé, bioma desértico, bioma forestal, bioma acuático también. Todos esos biomas van a formar todo lo que conocemos aquí en la Tierra, o sea, toda la vida de acá en la Tierra. Eso sería lo principal, y lo que deberíamos saber para abordar diferentes preguntas en la PDT, ¿ya? ¿No quedó ninguna duda con esto? Porque si tienen duda al momento de hacer las preguntas es ahora. Igual, ahora les tengo una pequeña actividad para que vayan relacionando y que vayan asimilando más estas cosas. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda? Ya, bacán. Si tienen Clarito. alguna duda, me dicen Ya, diferencia entre ecosistema y biosfera. ¿Cómo lo puedo decir? Yo no entendí bien la diferencia de ecosistema y biosfera. Ignacia, ecosistema y biosfera. ¿Se lo explicas, Pavel? Eh, ¿Se lo podría explicar tú? Vale, mira. Primero, si te fijas, el ecosistema es las comunidades, como en este caso sería, ahí veo creo que una grulla y un par de alces, pero con su entorno. Por ejemplo, esa comunidad que vemos ahí de dos especies, alces y grullas, y peces, pueden existir como comunidad independientemente de su ambiente. Si yo pongo ese alce en otro lugar, eh, igual va a contar como población y también va a contar como comunidad en cuanto estén juntos. Pero en suma de su ambiente, especialmente natural, cuenta como ecosistema. Y sobre todo si interactúan en ese ambiente. Si, por ejemplo, ahí el alce, su función es controlar la población de pasto, la del pez, servir como alimento para la grulla, no sé si come peces, pero un ejemplo. Y, y así, todos los organismos están interaccionando en un espacio en concreto que también les garantiza que funcionen así. Em, Eso sería el ecosistema. Comunidades en un entorno en el que interaccionan. Ahora, entre ecosistema y biosfera, que era lo que preguntabas, está el bioma, que no solo sería el ecosistema, sino que sería un tipo de ecosistema masivo muy grande. Por ejemplo, un ejemplo de bioma sería desierto. Otro ejemplo de bioma sería, por ejemplo, selva. El Otro acuático. ejemplo de bioma, por ejemplo, sabana y así. Esos son, em, cuentan como ecosistemas, pero su nivel de organización ya es de tanta extensión y tan parecido, por así decirlo,
porque todo está englobado dentro de un mismo bioma. Por ejemplo, todos los ecosistemas de un bioma desértico van a tener características de desierto. Eso sería un bioma. Conjunto de ecosistemas en un espacio lo suficientemente grande como para que todos los que están englobados ahí tengan características similares. ¿Qué más? Una vez ya tenemos en los biomas compuestos de ecosistemas, es decir, medios, ambientes en los cuales interaccionan las distintas especies, tenemos la biosfera, que eso tiene un poco más que ver con... Es parecido a la geología, así como hay varias capas de la Tierra, una de estas capas cuenta como la que contiene seres vivos. La capa de la Tierra, en este caso, que contiene todo este conjunto de biomas, todo este sistema de organismos, comunidades y ecosistemas interaccionando en su entorno, es a lo que llamamos biosfera. O sea, en palabras así como más simples y también un poco más románticas tal vez, sería los niveles más bajos como ecosistema o bioma, pero a escala del planeta en sí. Todo el conjunto, completo. Eso. Ya, acá. Por casualidad, ¿le respondiste la pregunta a Mariel? Dice, ¿el biotopo se relaciona o es lo mismo que el bioma? Tengo esa duda, me confunde. ¿Te la respondiste? O si no, le doy yo. Explícaselo tú. Ya. El biotopo, primero que nada, es como el biotopo, o sea, por lo que yo tengo entendido, es el ambiente físico. Ya el ambiente físico donde o sea, el ambiente físico en donde la comunidad se relaciona, o sea, la comunidad se relaciona con el ambiente físico de, del ecosistema. Ya en este caso puede ser la montaña. La montaña puede ser, no sé, los distintos, bueno, árboles. Ya vamos a tomar el ejemplo solamente de la montaña, ¿ya? Digamos esto. eh, Cuando tenemos varias montañas y tenemos varias comunidades viviendo en ellas, ese, todo ese terreno montañoso en donde todas esas comunidades están, ese sería el bioma, ya que es un concepto más amplio que entiende, o sea, que engloba todo ese terreno con las mismas características y en donde viven las diferentes comunidades. No sé si me explico bien. Por ejemplo, si el biotopo es, no sé, o sea, el ambiente físico que hablamos ahora es, siguiendo con el ejemplo, la montaña, ¿ya? La montaña, ahí por ejemplo viven águilas, no sé, voy a poner ejemplos, voy a lanzar porque no, ya, cabras, águilas, no sé, osos, etcétera, esas distintas comunidades. Todos ellos van a vivir en todos esos ecosistemas esparcidos por todo el bioma. Ya al final, en ese mismo bioma hay varios ecosistemas que comparten el mismo ambiente físico, en donde viven las diferentes comunidades, perdón. No sé si ahí queda más claro. Es decir, si se fijan, los biomas son como espacios muy grandes, pero como estándar. Por ejemplo, dentro del bioma del océano, por donde veas el océano siempre va a tener las mismas características y va a tener ahí a sus ecosistemas. Pero cuando nos referimos a los biotopos, nos referimos a las condiciones que ofrecen esos biomas a sus ecosistemas y comunidades. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del océano, tenemos el océano, es un bioma, un conjunto de larga extensión que puede englobar a muchos ecosistemas y por ende comunidades. Sin embargo, distintas partes de ese mismo bioma, es decir, varias zonas de ese mismo océano,
pueden tener características meramente ambientales distintas. Por ejemplo, no va a ser, eh, aunque tanto la superficie del agua como las profundidades sean parte del bioma, van a ofrecer cosas distintas. Por ejemplo, el biotopo de la superficie oceánica ofrece luz, pero la profundidad no. Ya hay condiciones distintas dentro de un mismo bioma y por ende van a tener ecosistemas distintos. A lo mejor el ecosistema de la superficie tiene algas, microalgas, cianobacterias que pueden aprovechar esa luz solar, pero al fondo no necesariamente. Al fondo tampoco, aparte de luz solar, habría mucha disponibilidad de comida, porque sabemos que la base de todas de las redes tróficas son precisamente muy, involucran mucho la energía solar, gracias a los productores. Entonces, por ejemplo, a lo mejor el biotopo, que es la zona abisal, el fondo oceánico, no tiene condiciones de comida hasta que no sé, se muere una ballena y se hunde. Esas características distintas dentro de un mismo bioma, por la separación de ese gran espacio que conforma el bioma y que brinda distintos recursos a los ecosistemas que están dentro de ese bioma, se les llama biotopos. ¿Queda claro? Eh, Al parecer sí. Ya, entonces, si no queda ninguna duda más, terminemos esto con una última cosita, que es para aplicar un poquito más de lo aprendido. ¿Qué nivel de organización pertenece? ¿Ya? Quiero que mencionen qué es lo que estamos mostrando, qué individuo es, y a qué nivel, más que grupo, a qué nivel pertenece, ¿ya? Entonces, esto quiero que definan qué es. ¿Qué es lo que, bueno, más que nada, esta figura de acá, qué es? Yo veo que es lo suficientemente grande como para que supere un átomo. No tiene forma de átomo, debe ser un conjunto de átomos. No, pero chiquillo, no me refiero, ahora no me refiero al nivel, me refiero a qué es. O sea, ¿qué Ah, estructura es? vale. Eso. Aunque ya, bueno, es la segunda respuesta ya la tienen, es un órgano. Perfecto. Pertenece al nivel de órgano. Y a ver quién reconoce eso. Ahí está. Esto es realmente el páncreas. ¿Ya? Ya, el siguiente. Bien, esto es bien cortito en verdad. Esto, ¿qué es? Yo creo que un poquito más evidente. Ya, el átomo. ¿Y a qué nivel pertenece? El átomo por la mano, sí. Sí, es al átomo o bien nivel atómico. Así que perfecto. Va bien, bien. Ahora, comparando el páncreas y el átomo. ¿Qué, o sea, cuál de las dos es más grande? ¿O cuál está en un nivel mayor? El páncreas, claramente el páncreas. Perfecto. Siguiente, ahora, ¿esto qué es? Así como a vista general, no definan la especie de la planta tampoco. Bueno, ya lo dije, chuta. Ya, una planta, claramente. ¿Y a qué nivel, o sea, a qué nivel pertenece? Eso, organismo. Organismo. Ya, ahora, comparando el páncreas y la planta, ¿cuál está en un nivel mayor? Eso, la planta. Perfecto. Eh, Otro más. No, este no. Ya, esto. Esto puede ser. Ahí quiero que definan qué es esto. ¿Qué es lo que ven acá? Ya, bacterias. Bacterias.
Y así, efectivamente, son bacterias. Ahora, ¿qué nivel está ahí? ¿Qué nivel de organización estamos hablando en esta imagen? No, no. Piensen que hay varias bacterias en un mismo espacio. Y obvio son bacterias diferentes. Y no solo tenemos bacterias, tenemos algas, tenemos ahí de un virus, Ahí está. tenemos protozoarios, una ameba. Ahí lo dijeron, comunidad. Piensen que son distintas especies que viven en un mismo tiempo y que viven en un mismo espacio. ¿Ya? Pero son diferentes especies. Recuerden que la población son la misma especie en el mismo espacio y mismo tiempo. ¿Ya? Esto. ¿Qué ven acá? Ya, y falta uno más. Falta una cosita más. Ahí. Eso, ya, plantas, eso. Y entonces, ¿de qué nivel podemos hablar acá? ¿De qué nivel de organización podemos hablar acá? Sabiendo que hay cebras y plantas. Ya, puede ser ecosistema de comunidad. ¿Ecosistema o comunidad? Sí, puede ser ambas. Igual, quiero tomar lo que dijo un compañero, que era organismo. Aquí podemos hablar de organismos cuando nos referimos solamente a la cebra, o bien solamente a las plantas, ¿ya? Pero en este caso, tal como dijeron, es comunidad o ecosistema, ¿ya? Así que perfecto, chiquillos, chiquillas, chicas. Quedan acá. Alabel. Quedan acá. Ya, Harry Potter, perfecto. Un papucho, eso. Y organismo, perfecto, perfecto, chiquillo. Y aquí, ¿quién lo identifica? ¿Qué ven ahí? Neurona. ¿A qué nivel pertenece? Ojo, es solamente una neurona. Aquí vamos a hablar solamente de una neurona. Celular, eso, perfecto, perfecto. Y tenemos, o sea, como ya estamos súper fuera del tiempo, vamos a revisar solamente una pregunta, ¿ya? ¿Qué es esta? O sea, pregunta tipo alternativa. ¿Qué es esta simplemente? ¿Cuál de las siguientes? Esto es un poco menos dinámico, pero es más parecido a lo que se van a encontrar en la prueba. Sí. Igual, chiquillos y chiquillas, chiquillas. Le voy a dejar el PPT en el grupo de WhatsApp. Si alguien no está en el grupo de WhatsApp, me puede decir a mí a Célula Magol, que después le pongo el Insta y se lo puedo mandar, ¿ya? El PPT. Así que ni problema con eso. Ya, ahora sí. Terminando la sesión, vamos a dar esto. ¿Cuál de las siguientes opciones indica correctamente la relación entre el nivel de organización y su ejemplo? ¿Ya? Tenemos aquí en las opciones tenemos molécula, tenemos organelo, tenemos célula, tenemos tejido y tenemos órgano. ¿Ya? Primero, molécula. ¿El centriolo, ustedes piensan que es una molécula? No, ¿cierto? A mí dicen no, no. Otros no. Ya, efectivamente, el centriolo no es una molécula, entonces la A y la B, bueno, está descartada. El centriolo es un conjunto de moléculas que van a formar al organelo. ¿Ya? El miocito. ¿Alguien sabe lo que es el miocito? Ya, perfecto. Tal como dijo Mariel, el miocito es una célula. Y entonces, al ser célula, no corresponde a molécula. Entonces, esa se va descartado. Pa. La tubulina. La tubulina, de al tiro vamos a responder. Ya, entonces, ahora estamos simplemente entre la E y la D. O sea, la D y la E. Ya tenemos la tubulina y tenemos otra tubulina. Organelo. Tal como dije antes, el centriolo es un organelo y el miocito es una célula. Entonces, esta se descarta y nos queda simplemente la alternativa D. Así que bien lo que dijeron D. Y bueno, para revisar como última instancia, la tubulina sí es una molécula. De hecho, la tubulina compone a los centriolos, compone diferentes, no, a los microtúbulos en general. En los centriolos son organelos, complejos macromoleculares de las células animales. La célula. El miocito efectivamente es una célula, el tejido, o sea, ahora hablando de tejido,
El músculo. El músculo es hablamos de tejido muscular, sí que sí. Y el corazón. Corazón, o sea, hablando del órgano. El corazón, sí, es un órgano, así que perfecto. Perfecto, chiquillos. Y en verdad le deja el PPT porque ya no alcanzamos, de que ya no pasamos demasiado el tiempo, así que ahí hay 2 preguntas más para que lo revisen. Y aquí le dejo el Instagram de Preucreps, el de Célula Magol y de Robocito, ¿ya? Tanto mío como del Mariano. Eso. Perdón por que nos pasamos de la hora, pero estuvo buena la clase, en verdad. Mariano, ¿quiere decir algo? A lo mejor, a lo mejor esta clase ya fue buena, pero al menos yo tengo la determinación de seguir haciendo cada vez mejores. O sea, no quisiera caer en ese vortex de hacer clases así porque sí. Me gustaría mostrarlas como algo entretenido porque así es más fácil aprender. Pero obviamente va a seguir teniendo que ser en torno a la PDT. A lo mejor en la próxima se me ocurre que podríamos mejorar, poner un tiempo más justo para que alcancemos a ejercitar más las cosas que son de la PDT. Y va a ser necesario si en algún momento empezamos a abordar temas más específicos, como por ejemplo herencia, va a ser necesario resolver ejercicios muy parecidos a los que habrán en la prueba. Y eso, a lo mejor se extraña un poco ese dinamismo, siempre se va a tratar de mantener dentro de lo posible, pero recordemos que estamos aquí por la prueba. Eso sí, quienes deseen aprender un poquito más van a poder hacerlo. Yo voy a tratar de responder tantas dudas como sea posible, incluso si no tienen que ver con la prueba, porque hay que valorar que la gente quiera aprender. Ujú. Están preguntando si esta clase va a quedar guardada. Por aquí Voy a parar tenemos de inmediato la grabación, Mariano. infiltrado a 1, 2, Fernando. 3. Fernando es nuestra captura.